Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos muy agradecidos de contar con su participación en nuestro primer conversatorio del ciclo de conversaciones en bioemprendimiento, realidades sobre economía circular, el cual es realizado por la Mesa de Bioemprendimiento de la Red Universitaria de Emprendimiento Reúne, que hace parte de ASCUN. Este ha sido un ejercicio realizado por las universidades que hacemos parte de esta mesa, las cuales somos la Universidad Antonio Nariño, la UTCA, Externado de Colombia, Militar Nueva Granada, Salle, la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y la Universidad Católica de Colombia. Como mesa tenemos el propósito de desarrollar actividades de apropiación social del conocimiento para fortalecer el emprendimiento universitario asociado a la biodiversidad, los bionegocios y la biotecnología. Con esa intención, desde el año anterior y este año hemos venido trabajando en una serie de conversatorios que pretenden profundizar desde diversas ópticas en los conceptos relacionados con la economía verde. Estas ópticas a las que hago referencia son las visiones de quienes hacen parte de la academia, de la empresa y del gobierno. Y para este año en particular agregaremos un componente fundamental que es el componente de la financiación. Todo esto con la intención de que esta profundización nos lleve a ver este concepto desde un abordaje mucho más aplicado y mucho más cercano a las necesidades de ustedes, nuestro público. Agradezco de manera muy especial, por supuesto, a la presencia de nuestros panelistas, quienes han sido muy amables al aceptar esta invitación, muy dispuestos. Doy la especial bienvenida a la doctora Patricia González, a la doctora Olga Timoteo, al doctor Javier de Castro y al doctor Atilio Sabino. Aprovecho también para excusar al profesor Marco Tulio Espinosa, quien por una circunstancia personal no nos puede acompañar en este evento. Y dicho esto, voy a explicar la dinámica que vamos a seguir, la metodología, y posteriormente daré la palabra a nuestro primer expositor. Para efectos del desarrollo de este conversatorio, inicialmente cada uno de nuestros expositores hablará 10 minutos sobre su experiencia con relación a la economía circular desde el enfoque que cada uno de ellos representa, y una vez cada uno de ellos haga su intervención, habrá un espacio en el cual daremos lugar a un conversatorio en el que cada uno responderá diferentes preguntas que les iremos formulando. Sin mayor preámbulo, doy la bienvenida nuevamente a todos ustedes y damos inicio a este evento con la intervención del doctor Atilio Sabino, a quien voy a introducir. Él es miembro fundador de la Universidad y Salud de Argentina, miembro del Consejo Directivo Internacional del Solid Waste Association, vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos y miembro nacional de ISWA en Argentina. Doctor Atilio, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra y el escenario es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias. Muy gentil la invitación a la que he respondido con extremo gusto, entendiendo de que, bueno, casualmente son estas las iniciativas que pueden dar luz a un proceso que muchas veces se presenta como complejo y dificultoso, así que todo tratamiento de los temas, especialmente en un marco académico, creo que es una contribución para su entendimiento. Y en este sentido, me parece importante, en la medida de referirnos a la economía circular, me gustaría definir algo así como el marco conceptual en que debemos analizar la economía circular, su posibilidad de desarrollo, sus eventuales éxitos o sus posibles fracasos. Y en este sentido, comenzaría con mencionar que cuando Crutzen en el año 2000 introduce la palabra antropoceno, queriendo significar que estamos
entrando en un nuevo periodo geológico, continuando al Holoceno, y que este nuevo periodo geológico, su característica principal es cómo las actividades que realiza el ser humano en su conjunto pueden influenciar sobre lo que podríamos llamar genéricamente la salud del planeta, tomado como un conjunto interconectado de seres vivos. En este sentido, la idea del antropoceno no es culpabilizar al género humano, sino todo lo contrario, es encontrar y buscar cuáles son las responsabilidades tendientes a buscar los caminos necesarios para mejorar la salud de ese planeta común. Entonces, me parece que esto es una clara muestra del cambio de percepción en el que estamos incluidos. Otra de las características que a mí se me ocurren que condicionan también el análisis de la economía circular es lo que hemos denominado la cuarta revolución industrial. Revolución industrial en la que todos y cada uno de nosotros nos estamos convirtiendo en testigos, pero a su vez en protagonistas, y que podemos observar a través de su exteriorización la profusidad de redes globales digitales, la aparición y necesidad de nuevos materiales, la cantidad explosiva de datos que uno puede llegar a manejar, que cada proceso industrial va a estar imbuido en una característica de la inteligencia artificial. Todas estas características me parece que van a condicionar el desarrollo también de la economía circular. Y lo que es una característica esencial de las distintas revoluciones industriales es el incremento de su complejidad. Si uno piensa partiendo de lo que fue la primera revolución industrial, que casualmente sería el inicio de esta nueva era geológica, o sea, estamos hablando en los fines de los 1700, ¿no es cierto? Donde la primera revolución industrial lo que hace es introducir la maquinaria utilizando la energía del agua y el vapor. Y así la segunda revolución industrial introduce ya con una mayor complejidad la producción en masa, partiendo del respaldo de la energía eléctrica. Y si hablamos de la tercera revolución industrial, donde la electrónica aparece y Internet también complejizando y suministrando nuevas visiones a los procesos que se estaban atravesando, hasta entrar en la cuarta revolución industrial, que es el reino de la cibernética, intentando hacer una combinación entre el mundo real y el virtual. Para abreviar, muchas veces la cuarta revolución industrial se la denomina Industria 4.0, porque casualmente este es un nuevo término aparecido en el año 2011 en un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Educación de Alemania, intentando demostrar de qué manera podría aumentarse la productividad global a partir de nuevas tecnologías. La característica de la cuarta revolución industrial entonces son la innovación, la que intenta transformar productos en servicios, la aparición de redes, su flexibilidad, el poder de adaptación y el necesario poder de adaptación cultural y social. Y no por casualidad aparece acá, dentro de esta complejidad, la discusión que me parece central para esta adaptación cultural y social, que es el tema del empleo. Al mismo tiempo que
reconocemos entonces tanto el antropoceno como la cuarta revolución industrial como parámetros donde la economía circular puede florecer o puede marchitarse, lo concreto es que a través de todas las revoluciones industriales lo que hemos observado es una linealidad en los métodos de extraer, producir y consumir. Y por lo tanto, la característica básica a la que apunta la economía circular es cambiar, diría, copérnicamente este criterio, este paradigma, por uno en que se transforma esa linealidad y que debe caracterizar los nuevos procesos de extracción, de producción y de distribución. Por lo tanto, la cuarta revolución industrial no puede repetir esa linealidad de las anteriores. Caso contrario, entraríamos que en lugar de transformar en algo creativo, volveríamos nuevamente a generar causas de desencuentro y de contaminación. Otro nuevo tema en que necesariamente debemos observarnos es el tema de los límites planetarios. Desde que Johan Roström y su equipo de científicos nos ilustran acerca de cuáles son esos límites y encontraron indicadores para determinar que 4 de los 9 procesos que identifican como condiciones para generar una salud ambiental planetaria, 4 de ellos están claramente sobrepasados en sus índices, y estos son el cambio climático, el tema de la acidez en los mares, el cambio de uso del suelo y la cantidad de fósforo y nitrógeno disponibles. Por lo tanto, si esto está siendo superado, es algo que también la economía circular debe servir para solucionar estos temas. Y ya entrando a qué queremos decir con economía circular, en una reciente revisión bibliográfica se encontraron 148 definiciones distintas de este tema. Por lo tanto, depende donde uno se quiere enfocar, si es un proceso sistémico, si es un producto de materias primas secundarias, si es un producto de escasez de recursos naturales, ahí deberíamos buscar cuál definición es la que deberíamos usar. En lo que a mí respecta, y pensando que esto es un término que ya fue utilizado por David Pearce y Turner en el año 95, donde define de alguna manera la economía circular como aquella en la que cualquier cosa puede transformarse en un input de un nuevo proceso. Pero decía que preferiría descansar en una definición que a mi criterio traduce el objetivo fundamental de la economía circular, y es la que han usado Bramwell y McDonough en su famoso libro De la cuna a la cuna, y donde ellos nos dicen que la economía circular debe copiar a la naturaleza y por lo tanto a ese metabolismo biológico que encontramos cotidianamente en la naturaleza, debemos sumarle un metabolismo industrial, donde cada producto debe ser pensado y diseñado para transformarse luego de su primer consumo en una materia prima secundaria. Me parece que define concretamente estos nuevos procesos, también tomando la idea de la naturaleza en cuanto a la naturaleza lo que genera permanentemente es una recomposición de la vida, lo que genera son nutrientes y por lo tanto este metabolismo industrial a lo que conduce es a generar nuevos nutrientes. En este sentido, consideramos que el sector de gerenciamiento de residuos sólidos se convierte en un actor protagónico de este proceso, en la medida que a través de las diferentes implementaciones de la jerarquía de los residuos, o sea, la que nos habla de la prevención y minimización, pero también que nos habla del reuso, del reciclado,
de la generación de alternativas, de energías alternativas, y por último una disposición final. Entonces ahí se produce una conjunción entre lo que el sistema de gestión de residuos sólidos puede ofrecer como un generador de esas nutrientes que mencionaba anteriormente. En ese sentido, y sin querer abundar en mayores cosas, porque me parece que lo que nos interesa es precisamente este cambio de opiniones, debemos poner en claro cuáles son las discusiones importantes dentro de la economía circular, no considerando que sea un fin en sí mismo, sino la medida o la forma en que podemos hacer ese cambio copernicano que le decíamos anteriormente. En primer sentido, me parece que hay que diferenciar muy bien cuando hablamos de eficiencia en la medida de que o sea, cualquier sistema puede ser eficiente, pero no eso asegura su efectividad. O sea, la eficiencia puede ser considerada un mal menor, y lo que debemos buscar es la efectividad, y dentro de eso debemos pensar también algunas leyes de la economía, como la que se denomina la ley del rebote, enunciada por James en los 1800, y esto es que no nos garantiza el hecho de disminuir el costo unitario de un producto. Esto lo que podría causar es un mayor consumo, por lo tanto generar un resultado contrario al buscado inicialmente. Por otro lado, recordar también que existe una segunda ley de la termodinámica, la que nos habla que hay una pérdida permanente, una disipación de la energía, y esa disipación de la energía en su totalidad o en su suma de esas disipaciones encontramos lo que se denomina entropía, y por lo tanto la idea de que existe esta ley nos debe alertar de que no hay una posibilidad de un reciclaje del 100%, donde los ciclos que deben cerrarse no pueden garantizar su cierre al 100%, porque siempre hay una pérdida de eficiencia, hay una pérdida de eficiencia y de calidad en los distintos procesos. O sea, todos sabemos que si uno quiere a través de las fibras de celulosa producir nuevo papel, que ese proceso continuo va haciendo perder la elasticidad y calidad de esas fibras, y por lo tanto la producción de un nuevo papel es imposible. Por lo tanto, es importante también tener esto presente. Por otro lado, pensar que hay algo sobre lo que generalmente no se habla, y esto es el stock antropogénico. ¿Y qué significa esto? ¿De qué estoy hablando? Bueno, es precisamente todas las obras, los puentes, las infraestructuras, las viviendas que va generando el ser humano a lo largo de su vida. Esto de alguna manera se transforma en un recipiente de nuevos materiales que van a ser utilizados una vez que esas infraestructuras no pueden ser utilizados. Por lo tanto, el pensamiento de cómo están construidas también hace a pensar esa reciclabilidad de la que mencionábamos anteriormente. Todos sabemos, por ejemplo, para citar alguna cosa que podría generar problemas, en construcciones anteriores se utilizaba el asbesto, y el asbesto es un material cancerígeno, por lo tanto dejaría de ser la posibilidad de generar un nuevo proceso con esos materiales. Y por otro lado, y para cerrar mi presentación, creo que a la economía circular se pueden llegar de dos vertientes totalmente diferentes. Una sería a partir de un concepto de que en inglés se denominaría un bottom-up approach, o sea, empezar por abajo. ¿Y esto qué significa? Bueno, que hacia la economía circular nos deben conducir las empresas, cambiando sus procesos, cambiando el diseño de sus productos. También nos debe
llevar las organizaciones de distintas características que puedan difundir estos criterios o estos principios. También el consumidor o el ciudadano, donde debe contribuir con un cambio de su estructura mental en cuanto a sus sistemas de consumo y no repetir la idea del consumismo como un objetivo en sí misma. Por lo tanto, debemos cambiar en nuestros patrones de conducta. Y también podemos llegar a la economía circular, y esto también me parece muy importante, desde un concepto del top-down, o sea, de ir de arriba para abajo. Y acá claramente están las funciones de los gobiernos nacionales. Creo que cada gobierno nacional debe definir su estrategia para el camino hacia una economía circular. Esa estrategia debe ser también, por supuesto, acompañada con una hoja de ruta, la creación de una institucionalidad que se dedique a fomentar la economía circular, y una manera de fomentarla es a través de políticas públicas permanentes y continuadas, y dentro de las políticas públicas podemos destacar también determinadas normas o regulación o legislación necesaria para que la economía circular sea posible, y una de las principales, y esto es un tema que nuestra región de Latinoamérica está en proceso de conseguirlo, es la responsabilidad extendida del productor, o sea, que cada productor reconozca su participación en la producción, en poner un producto en el mercado, y de esa manera hacerse responsable, siguiendo el principio de quien contamina paga, del ciclo de vida de ese producto. Y precisamente a través de estos sistemas se puede generar un financiamiento a todos los procesos, especialmente los de gestión de residuos. La creación de unidades burocráticas que tiendan a implementar la economía circular es indispensable, como también es indispensable ir definiendo incentivos económicos para que este tema pueda ser puesto en práctica. Hay ejemplos ya, bueno, ustedes en Colombia ya tienen equipos destinados dentro del esquema gubernamental, y ese muy buen ejemplo debe ser copiado por el resto de los países de América en este proceso de alcanzar, teniendo en cuenta las restricciones y el marco conceptual enunciado precedentemente, la forma de generar un bien común a nivel global, que significaría la salud ambiental y humana en nuestro planeta. Así que muchas gracias, y quedo a la espera del intercambio de opiniones o de las preguntas si existiesen. Y nuevamente, muchas gracias por esta invitación. Bueno, muchísimas gracias, doctor Atilio, pues por esta intervención tan concreta, considerando lo que bien ha indicado usted de que solo revisando hay 148 definiciones de economía circular. Ya usted nos ha acentuado cuáles pueden ser las discusiones más importantes a tener en cuenta, los diferentes abordajes, y al finalizar esta serie de exposiciones de cada uno de ustedes daremos espacio precisamente a esas preguntas que nos permitan profundizar mucho más en el conocimiento de la economía circular. Dicho eso, le doy paso a nuestra siguiente panelista, que es la doctora Patricia González, quien es ingeniera ambiental y sanitaria de la Universidad de La Salle, especialista en gerencia integral de proyectos de la Universidad Militar Nueva Granada, máster en planificación territorial y gestión ambiental de la Universidad de Barcelona, y se ha desempeñado como subdirectora de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría Distrital de Ambiente, y actualmente se desempeña como asesora en el Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con esto le doy la palabra, doctora Patricia, agradeciéndole nuevamente su presencia en este evento.
Vemos que estaba compartiendo pantalla, pero ok, ahora sí. Bien. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Pues, Buenas tardes. Ahí vemos la pantalla y la escuchamos perfectamente. bueno, no la pongo, qué pena con ustedes, no la pongo, no la amplío porque me está molestando el computador y se me traba. No, Bueno, tranquila. buenos días. Como decían bien, digamos, en este momento quisiera mostrar justamente cómo hemos trabajado el tema de economía circular desde el Ministerio de Ambiente. Quisiera empezar mostrándoles como la dinámica. Ustedes saben que la Estrategia Nacional de Economía Circular surgió en el año 2019. Esta fue la que dio las pautas para empezar el trabajo de implementación y arrastrar otro tipo de políticas con las que ya contábamos, como el COMPES de residuos sólidos, la política parte de residuos sólidos, y economía circular, como bien lo dice, abarca demasiados temas. Quisiera empezar mostrándoles una de las maneras que hemos tenido para llegar realmente a los territorios son las mesas regionales. Estas mesas regionales pretenden dar esa mano que requieren tanto públicos como privados para poder implementar las estrategias y buscar mecanismos de financiación. No quisimos tratar el tema desde Bogotá, por así decirlo, donde se encuentra la sede del ministerio, sino que cada territorio tiene sus dificultades o tiene sus temas específicos. Por otro lado, tenemos el Sistema de Información de Economía Circular. Este se trabaja con el DANE. Los insumos los damos desde el Ministerio de Ambiente, lógicamente, con el Ministerio de Vivienda, con la Superintendencia de Servicios Públicos. Este sistema de información pretende dar luces en qué estamos y hacia dónde vamos y tomar decisiones. Se está reformulando porque hoy en día, por ejemplo, el sistema de información contempla el aprovechamiento, un porcentaje de aprovechamiento de residuos, pero el aprovechamiento en sí no nos da las luces de que la economía circular realmente se esté implementando. Estamos enfocando todos los indicadores hacia la utilización de materias primas y demás, negocios verdes, las políticas de producción y consumo sostenible. Estos sí nos dan parámetros e indicadores que realmente nos pueden dar para continuar con el proceso. Tenemos el plan para la gestión sostenible de plástico de un solo uso. Fue expedido el año pasado, en el 2021. Como les decía, se viene trabajando desde la Ley de Servicios Públicos con el decreto 1077 sobre residuos, que este es del Ministerio de Vivienda. Ya en el 2018 surge la Estrategia Nacional y se expide la resolución 1407 para envases y empaques. Esta es una de las primeras normas que da una visión completamente clara acerca de la responsabilidad extendida del productor. No se define dentro de la norma, pero se dan las obligaciones y criterios a tener en cuenta dentro de los procesos para poder que los mismos productores asuman su responsabilidad. Esta se modificó en el 2020 por la 1342 y por último en el Plan Nacional de Plásticos se hizo un consenso. Esta es una mesa a la que pertenecen, el Plan Nacional de Plásticos tiene mesas y submesas en las cuales se encuentra la academia, los entes de investigación, el sector público, el sector privado, entre otros. Se diseñó y se lanzó el Plan Nacional de Comunicación y Cultura Ciudadana. Sabemos que todos estos temas requieren educación ambiental realmente. No se trata solamente de los productores, sino que nosotros también como consumidores, como compradores, tengamos conciencia acerca de lo que se está haciendo en el proceso. Este plan nacional abarca distintos temas como el consumo y la producción responsable y sostenible, los estilos de vida sostenible, el ecodiseño y el ecoetiquetado, la gestión de residuos y las responsabilidades específicas de cada uno de los actores, las estrategias, entre otros temas. Justamente el tema de economía circular. En el marco de la implementación de la economía circular, se ha venido trabajando un curso con GIS, que es la entidad de cooperación para el desarrollo, la alemana, con el SENA y el Ministerio de Ambiente. En este momento se encuentra aún vigente para inscripción un curso acerca de la aplicación de conceptos de economía circular en contextos productivos. ¿Qué hemos querido? Capacitar a absolutamente todas las personas que deseen integrar dentro de su sistema productivo los criterios y los principios de economía circular. Es así como estos cursos
tienen como entre sus temas reducir costos, optimizar recursos, minimizar desperdicios y los principios en sí de economía circular. Se están desarrollando otros cursos que no han salido al público porque estamos en el proceso de conformar el contenido, porque se quiere hacer capacitaciones también desde las que hace el SENA, desde la misma, por competencias. Entonces, por ejemplo, para el tema de envases y empaques, se quiere hacer un tema de competencias para el sector reciclador, ya que ellos pasan a ser como gestores dentro de toda esa cadena, no son los únicos, pero son a los que podemos llegar realmente y al ser una población vulnerable también los tenemos como prioridad. En este momento, digamos, los datos que aparecen ahí de personas certificadas ya van en 3.000 personas certificadas. Estos son datos a 2021, pero a marzo de este año siguen incorporándose al curso para continuar con los procesos. Hicimos un convenio con Jeff de Economía Circular, donde lo enfocamos al tema de basura marina y plásticos en Cartagena y Barranquilla. Allí, ¿qué se quiere hacer? Con esto se pretende hacer investigaciones que nos den y nos arrojen a poder generar regulaciones o instrumentos, continuar generando regulaciones, porque sí debemos abarcar varios enfoques, generar conocimiento, desarrollo de capacidades y transformar los residuos plásticos en proyectos de nuevas empresas, como la simbiosis industrial. La simbiosis industrial es un nuevo concepto que estamos, bueno, ya se venía manejando dentro de la estrategia, pero ya quedó dentro de la nueva norma de residuos de construcción y demolición, ya aparece la definición de simbiosis industrial, y este es el proceso que se va a seguir generando. La responsabilidad extendida al productor, como les contaba, la tenemos más explícitamente dentro de las normas de envases y empaques, donde los productores tienen la obligación de formular, implementar y mantener un plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques. Lógicamente, todos los actores tienen sus obligaciones específicas, pero el productor, al ser el que está poniendo, por así decir, el futuro residuo en el mercado, es el que tiene que acoger a los demás actores y hacerlos partícipes. Aún así, se les dieron obligaciones a los demás, a los comercializadores, a los consumidores finales, a las fábricas, a los importadores, para que ellos también se sumen a estos planes dentro del mismo contexto. Ya tenemos, estos planes son enviadas al ANLA. Al momento hay 1.500 empresas vinculadas con estos planes. Se elaboró la guía el año pasado, se distribuyó para sus comentarios la guía de envases y empaques. En esta guía se trata de mostrar cómo pueden cumplir la norma, porque sí existían muchas confusiones al respecto, pero está en proceso de revisión de las áreas técnicas. Y la Mesa Nacional para la Gestión Sostenible de Plástico, que se creó en el 2018 y es una instancia voluntaria de trabajo. Allí no podemos obligar, pero hay muchas universidades, centros de investigación, empresas privadas que están en pro de continuar y de implementar estos mismos procesos. Colombia preside la Coalición Regional de Economía Circular para Latinoamérica y el Caribe. En este momento Colombia lidera, esto lógicamente al transcurrir los años pasará de diferentes países. En este momento liderará para el periodo 21 hasta el 22, con Costa Rica, con Perú y con República Dominicana, con el fin de trabajar, de tener experiencias. Ya desde aquí se llevó la experiencia de implementación de economía circular, enfocado sobre todo el tema de envases y empaques a República Dominicana, para que ellos también empiecen todo ese proceso de modificación normativa. Ya Colombia ha tenido experiencia, hemos tenido que modificar, se ha tenido que derogar otras normas que realmente no le apuntaban al tema, pero esa es la revisión normativa que realmente tenemos las instituciones. La Estrategia Nacional de Economía Circular tiene líneas priorizadas. Dentro de las líneas priorizadas se encuentra el flujo de materiales industriales y de productos masivos, materiales de envases y empaques, biomasa, agua, fuentes y flujos de energía y los flujos de materiales de construcción. Dentro de los materiales industriales tenemos todo lo que son RAEs, aparatos eléctricos y electrónicos, residuos peligrosos y residuos especiales, debido a que estos tienen una gestión lógicamente diferenciada a los residuos sólidos. Existen normas específicas para cada una de las que les estoy mencionando, que estas mismas se van modificando a medida que también cambian las partidas arancelarias en el país, porque la normatividad
También la tenemos que hacer en conjunto con el DANE, con las empresas importadoras. Tenemos que hablar el mismo lenguaje del empresario para que al mismo tiempo esto sea de fácil implementación, por así decirlo. Dentro de esto hemos tenido 6.000 toneladas recuperadas y 100.000 refrigeradores reciclados y sustituidos en 2022. Baterías de plomo ya han sido recolectadas dentro del marco de la responsabilidad extendida del productor, aceite lubricante usado, que son los aceites de vehículos, valorizados energéticamente al 2022, el 70% tienen que ser valorizados. El 90% de chatarra metálica en acero, lo mismo tiene que ser aprovechado el 90% a 2021. Son metas que se han cumplido, pero que seguimos de acuerdo a la información con la que cuenta el Estado. Hay mucha información que no tenemos, entonces trabajamos sobre línea base y este porcentaje tiene que ir aumentando. Ya se cuentan con 3 plantas desintegradoras vehiculares al 2021. La elaboración de la guía ambiental de llantas usadas para riel menor a 24 pulgadas, la activación de las submesas de reencauche, trituración, pirólisis, consumo masivo en artesanías, recolección selectiva y gestión ambiental del 35% de bicicletas, motocicletas, motociclos, perdón, y la identificación de materiales plásticos provenientes de RAE, con retardantes de llama de bromados y establecer las mejores técnicas disponibles para el aprovechamiento seguro de estos residuos plásticos. Nos toca tener en cuenta que no todo se puede aprovechar o reciclar dependiendo de su origen y de la peligrosidad que este también conlleva. Dentro del flujo de envases y empaques, esta reglamentación abarca envases y empaques que son puestos en el mercado de papel, cartón, plástico, vidrio y metal. En la parte de arriba les mostré el Plan Nacional de Plásticos. El plástico es uno de los mayores problemas que estamos teniendo. Hace poco, este año, se estaba haciendo la expedición con National Geographic, que saldrán los resultados y las publicaciones, pero algo que nos dimos cuenta es que a unas profundidades inconcebibles se encuentran botellas plásticas y son profundidades a las que uno no llega normalmente. Entonces es muy fuerte. Queremos fomentar el aprovechamiento, incentivar la innovación y el ecodiseño. Dentro de la norma de envases y empaques, tienen esta norma para poder aplicar y que cumplan ante la autoridad ambiental, tiene un puntaje. Y ese puntaje va diferenciado si aplican si aplican innovación, si aplican ecodiseño, si van a esos municipios apartados del país que tampoco tienen sistemas realmente o empresas como puedan hacer el tema de economía circular, se les agrega puntaje al ser incluidos dentro del plan, una especie de incentivos que se están manejando para poder abarcar todo el territorio colombiano. Qué pena. Dentro de envases y empaques, lógicamente, los únicos que no entran son residuos farmacológicos, que esos tienen su norma específica de postconsumo, los residuos peligrosos o cualquiera que esté contaminado con residuo peligroso, y los residuos de textiles o fibras naturales. Esos no están dentro de este proceso. Tenemos el 10% de aprovechamiento para el 2021, el 30% de envases y empaques al 2030, 200.000 toneladas aprovechadas al 2021 y 65.000 toneladas de plásticos igualmente al 2021. En los flujos de biomasa. Los flujos de biomasa, hace poco, el año pasado, se expidió una norma específica de términos de referencia para utilización de biomasa para generación de energía. También desde el Estado tenemos que generar las herramientas para permitir y dar espacio a poder implementar la economía circular. Se han establecido metas dentro de la Estrategia Nacional de Economía Circular de un aprovechamiento del 20% de biomasa al 2030, teniendo en cuenta que son unos tipos de residuos que no habían sido aprovechados o se tenían dentro de la estrategia, pero no estaban en el foco. Entonces hemos tenido que trabajar sobre las líneas bases, lógicamente hablando con los sectores, porque también tenemos que hablar desde el tema ambiental, también hay un tema de desarrollo económico de los países y tenemos que ir de la mano sin detener ni el uno ni el otro. Bueno, como les decía, hemos tenido avances en instrumentos, la Mesa Nacional de Biomasa, una guía técnica de compostaje, la reglamentación del uso de biosólidos,
equipos, estructuración de pilotos. El ministerio está trabajando con pilotos en compañía con el privado y otras instituciones. Eso es, digamos, en el proceso. En cuanto a Doctora los... Patricia, Perdón. perdona, interrumpo para recordarte que nos quedan aproximadamente 2 Sí, minutos ya. para poder avanzar Dale, con las dale. siguientes. Dentro del Muchas flujo de gracias. agua tenemos el tema superficial, subterráneo, lluvia y de mar. En esto puntualmente, ¿qué se hizo? Se expidió la resolución 1205/2014 que modifica el reuso de aguas industriales de los vertimientos realizados. Ya se abre, ya se dio la posibilidad a que puedan hacer ese reuso, lógicamente dentro del tema de economía circular, teniendo en cuenta que reuso y recirculación son dos términos diferentes. Dentro de flujos, fuentes y flujos de energía, lo mismo, se están generando términos de referencia, guías ambientales, se está trabajando con el Ministerio de Minas y Energía. Hace poco se expidió un tema de aprovechamiento de geotermia, también para generación de energía. Dentro de los instrumentos ambientales, como les decía, elaboración y expedición de términos de referencia y de otros términos. En temas de materiales de construcción, se modificó la resolución 472, en la cual ya se habilita el tema del tercer receptor entre las mismas construcciones, porque estos estaban siendo residuos que estaban siendo procesados, pero que podían ser materia prima para otros. Digamos, esto es más o menos lo que teníamos en las iniciativas de modelos circulares, los subproductos de obras de construcción, los residuos orgánicos y fertilizantes, el ecodiseño de productos de envases y empaques es fundamental, los espesores de estos mismos productos y el reemplazo de productos que ya no se deban usar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Patricia, por esta intervención tan completa y que nos da cuenta precisamente de la importancia que tiene este tema de la economía circular desde el orden de lo público. Ya tendremos espacio para resolver seguramente algunas preguntas que han manifestado personas de nuestro público y ampliar esta información. Dicho esto, le doy la palabra a continuación a Carolina, quien será nuestra moderadora del conversatorio para que introduzca a nuestro siguiente panelista. Ella nos acompaña de la Universidad Militar y le cedo la palabra a continuación. Gracias, Carlos. Buenas tardes para todos. Yo tengo el agrado de presentar a nuestro siguiente invitado, Javier de Castro. Javier es gerente técnico y fundador de una empresa que se llama Sana Solutions, donde ha tenido la posibilidad de aplicar sus habilidades de más de 12 años como inventor, diseñador estratégico y desarrollador de proyectos de tecnología ambiental. Ofrecen soluciones para el tratamiento de agua altamente contaminada para diferentes tipos de industria. Él está muy orgulloso de haber desarrollado con su departamento de investigación y desarrollo una patente de tratamiento de agua industrial con electroquímica tridimensional y un gran proyecto de recuperación de grasas en agua de cocinas industriales con G-Trap, un robot separador de grasa para hacer más eficiente y ambiental la industria Oreca. Con esta presentación, entonces, Javier, el auditorio es todo suyo. ¿Qué tal, Carolina? Muchísimas gracias por esa introducción. Al externado, muchísimas gracias por la invitación. De hecho, es una invitación bien atípica para una startup como nosotros, pero me parece muy bonito comenzar a dar luces hacia el futuro porque en realidad la juventud tiene todas las soluciones en sus manos, pero es el momento de que entren en acción y pues entiendo que pues tal vez crear campañas y quejarse un poquito de la situación climática es lo más sencillo, pero entrar en acción es lo más importante. ¿Por qué? Porque pues salvar el planeta es el negocio del futuro. No lo digo como un cliché, se los digo como una prueba fehaciente de lo que puede pasar. En realidad la economía circular no solo es una teoría, es cómo se va a salvar el planeta para los próximos siglos. Entonces las empresas, las ideas, las startups que se acojan a ello van a tener bastante financiación, bastante importancia y relevancia en la sociedad de hoy en día, no solo porque
vamos a salvar el planeta porque los ecosistemas, como decía Itilio, pues obviamente los recursos son escasos, las cantidades de revoluciones industriales pues no pueden ser infinitas, pero sí hay una manera en que la tecnología, el ambiente y la sociedad se pueden equilibrar. No vamos a dejar de consumir lo que consumimos, vamos a ser muy sinceros. La huella no va a desaparecer, pero sí podemos ser parte del ecosistema y podemos enriquecerlo con lo que hacemos. La camisa que tienes puesta, el maquillaje que usas, todo eso debe tener un ciclo de vida como todo lo que existe en la Tierra. Asimismo comienza pues mi viaje. Quiero pues comentarles más a la juventud, un poquito más cercano, que pues de hecho no fui el mejor académico del mundo y pues me retiré de la universidad porque pues mi vocación estaba guiada hacia algo que no existía y existe hoy, por algo estamos charlando, que es la economía circular, la sostenibilidad, los procesos optimizados, la industria sostenible. Puede existir, o sea, y podemos ganar dinero, pero había que introducir la tecnología. La tecnología en mi época, hace 15 años, cuando yo empecé esta locura, pues no existía, no existían esos avales, no existían los apoyos, no existía todo este movimiento que hay hoy. Y pues era para vagos que creían que salvando arbolitos y agüita y viéndolos todo el día funcionaba, pero había que haber algo más. Entonces, en uno de esos viajes, Sana Solutions se crea porque en la Sierra Nevada encuentro unas personas interesantes que, por cierto, son extranjeras y vienen aquí porque quieren mucho Colombia y entienden que hace parte de la cuna de la vida. Y pues metiéndole tecnología, metiéndole sostenibilidad, 25 años de desarrollo de economía circular que posiblemente nos hace falta meterle y tenemos la opción de hacerlo hoy. Pues lo llevamos hasta las industrias. ¿Cómo lo llevamos? Pues con Cleantech. ¿Qué es el Cleantech? Eso es algo que, igual que la economía circular, muy bonita, pero ¿qué es esa vaina? Entonces es de verdad generar procesos tecnológicos dentro de la industria, optimizando procesos, optimizando materiales, optimizando lo que sobra para generar un ciclo de vida mucho más eficiente porque es dinero igual. El dinero es igual recursos, recursos es igual a salvar el ambiente. Entonces esa cadena había que tener un trabajo a través de ello para crear una transferencia tecnológica y un co-desarrollo con las industrias. Entonces hay que buscar qué tecnología de verdad le interesa a la industria. Llego a Bogotá de nuevo, llego a buscar personas como yo que estén más locas y que quieran invertir y su tiempo, sus capacidades. Me gusta esta generación nueva porque no se mueven por dinero, básicamente se mueve por ideales y por expectativas, que eso es lo que cambia el mundo, eso es lo que hace 100 años y no necesitamos una guerra para hacerlo, pues bueno, una guerra pues mundial para hacerlo. Entonces podemos ser conscientes del impacto que la gente joven puede tener en el mundo y la evolución que debemos tener, solo hay que ser abiertos a ello. Entonces hablamos, pues en esa época tenía 23 años, lindos 23 años. Entonces, pues hablamos con las industrias, hicimos un desgaste que tal vez no existía, que era, venga industria, yo hago el trabajo sucio, estudio sus residuos, hago logística inversa para mirar, es más o menos el coprológico de las industrias. Entonces la idea es mirar qué es lo que tienen, qué es lo que les sobra, qué es lo que están usando que no debería estar ahí. Y ahí comenzamos con un equipo técnico muy, muy chévere que hasta la fecha me acompaña a desarrollar tecnología, desarrollar patentes, desarrollar soluciones. Pero viene el problema, desarrollar soluciones, desarrollar tecnología, viene con un trabajo muy importante que es desarrollar la mente humana, las conductas. No basta con ser el genio que tiene la solución aquella que uno dice que va a pasar, sino hay que remangarse y llevarla a cabo. Entonces, para llevarla a cabo viene la parte de entrar en el negocio del emprendimiento,
del circuito, de la aceleración, competir con software, cuando nosotros para poder hacer tecnología teníamos que ser hardware, porque no hay otra manera de cuidar el agua, descontaminar el aire, hacer que las industrias sean más productivas. Eso se hace con hardware, con máquinas, no se hace con software. Entonces hay que competir con ese tipo de industria que es muy bollante, es relativamente más sencilla que nosotros, pero no tiene el impacto y pues no llama la atención de, no sé, del Banco Interamericano de Desarrollo, que ahora nos acompaña gracias a un gran esfuerzo, P4D, que es un programa de Washington muy importante, que de hecho se acaban de enterar por nosotros porque pasó ayer. Entonces nos invitaron a hacer ciudades sostenibles e inteligentes para que la economía circular realmente se aplique, porque el problema y la disyuntiva del huevo y la gallina es, bueno, entonces economía circular, pero entonces ¿cómo lo hacemos? Y entonces es tecnología, es conducta, es que no hagamos, no, es todo, y todo tiene que estar de la mano, y nosotros creamos el huevo porque nos cansamos de ese dilema, y el huevo hizo que la tecnología se articulara con todos. Así se crea Sana Solutions, así se crea toda esta dinámica y un equipo multidisciplinar. Eso sí, por favor, siempre jueguen en equipo y con gente diferente a ustedes, que eso es algo que últimamente no se hace. Vayan, busquen a alguien que piense diferente a ustedes. Listo, peleen un rato, discutan, no sé, tómense una cerveza, hagan lo que tengan que hacer, pero entiendan que solo los polos opuestos se atraen y crean la sinergia que necesita el mundo. La economía circular, así hayan 138.000 ediciones y significados, va a una sola cosa: tenemos que articularnos con el ciclo de vida del planeta para poder seguir viviendo y produciendo. Es así de sencillo. Entonces, pues, acoplémonos, trabajemos en equipo. No hay especie que haya funcionado sin haber correlacionado o trabajado en equipo, por más diferentes que seamos. Vayan, trabajen con, si son izquierdosos, sean vayan, busquen al derechoso, si son blancos, busquen al negro. Eso es lo que se necesita. Y así se creó, digamos, estoy muy orgulloso de tener un gran socio que es completamente diferente a mí. Yo pues hago toda la parte imaginativa, desarrollo, pues creo en alma y pena y gloria en cambiar el mundo, pero también se necesita corporatividad, se necesita disciplina, se necesitan reglas, se necesita orden y organización, pero así se creó el Big Bang: desorden, orden, juntos creamos el ciclo del agua, ciclo del nitrógeno. Y como para terminar, que creo que ya se nos está acabando el tiempo, la economía circular va a eso. Tenemos que buscar dónde somos mejores, dónde tenemos un rol. No somos los dueños del universo, no somos los líderes de todo, no somos amos del castillo que se llama su computador, se llama la naturaleza, trabajar en equipo, hacerlo fluido, porque es que así tienen que pasar las cosas. Entonces la economía circular misma nos está llamando a: somos un ciclo finito, trabajemos juntos, articulémonos e incluyamos lo que está pasando. Entonces, así es que se hace el negocio del futuro, y así es que, pues, no es por nada, ahorita somos la cleantech más grande de Colombia y vamos a expandirnos por Latinoamérica. Hay que pensar en grande, ¿sí? Alguna vez yo empecé en mi cuarto con locuras de amigos, pero eso es lo que usted lo va a llevar a hacer grandes cosas. No crea que eso va a quedar ahí, pero hay que pelear, hay que trabajar, hay que hacerlo, hay que articularse, hay que trabajar con otros, hay que trabajar con la naturaleza, hay que trabajar con la tecnología. No todo es una única verdad. Entonces, pues esa es la economía circular al final: generar estos círculos virtuosos que se necesitan, primero entre humanos, luego entre el ambiente y la tecnología, y luego pues todo el planeta puede generar un universo armónico.
Javier, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Me ha parecido muy interesante. Tengo un montón de preguntas que espero poderte hacer al final. Y creo que nos has dejado unos mensajes muy poderosos en esto que nos has dicho. Uno de ellos, el trabajo con los otros, que efectivamente yo también soy una convencida de que solos no lo vamos a lograr. Muchas gracias nuevamente. Le doy paso a nuestra siguiente invitada para que más adelantico podamos seguir conversando. Claro que sí. Entonces, Gracias. muchas gracias. Muy bien, quiero presentarles ahora a la doctora Olga Timoteo. Ella es gerente general de BioIncuba, que es la aceleradora de negocios verdes del Perú. Olga es experta en investigación, desarrollo e innovación, en gestión de la innovación y emprendimiento en empresas de base tecnológica. Tiene experiencia en el diseño de políticas públicas dirigidas a mejorar la productividad y la competitividad del sector empresarial. Es consultora de instituciones públicas y privadas en gestión de la innovación, en evaluación y diseño de instrumentos financieros, en propiedad intelectual, elaboración y gestión de proyectos de innovación financiados con recursos locales y del extranjero. Doctora Olga, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes. He hecho una pequeña presentación. Me confirman, por favor, si se puede ver. Sí, señora, ya lo estamos viendo. Okay. Ya está presentación, ¿verdad? Okay. Sí, señora. Gracias. Bueno, entonces, yo soy Olga Timoteo, como bien dice. Hoy día quise traerles nuestra experiencia. Cómo es que la biodiversidad, la biotecnología y la economía circular son una oportunidad para emprender. Creo que justamente el que me predició fue un ejemplo de lo que nosotros buscamos en BioIncuba, que es impulsar a que los investigadores creen soluciones justamente para el mercado, ¿no? Y eso es lo que les voy a traer hoy día. ¿Y por qué pensamos que esto es posible? Básicamente porque en mi caso, que vengo del Perú, tenemos, y obviamente Colombia, tiene muchísima biodiversidad. Somos el cuarto lugar en el mundo con mayor porcentaje de bosques tropicales, tenemos la mayor cantidad de superficie forestal en el planeta, somos uno de los 10 países más megadiversos, tenemos 84 zonas de vida natural, 11 ecorregiones naturales, una biodiversidad de flora impresionante con 25.000 especies, somos el quinto país en el mundo en número de especies, es decir, tenemos un gran potencial para poder aprovechar. Pero esta biodiversidad sola no necesariamente va a poder surgir y va a poder generar un negocio. Entonces surgió este concepto que hablan de la bioeconomía. ¿Cómo asocian la economía con la parte bio? ¿No? ¿Y por qué se generó esto? Básicamente por 4 puntos. Porque se dio un incremento de la población mundial, porque había problemas con la parte de la seguridad alimentaria, había un gran crecimiento, aumento de residuos sin que pasara nada con ellos, había un cambio, obviamente, en cómo se generan la parte de los combustibles fósiles, y se está yendo hacia esta tentativa de ir a energías alternativas, mucho más ecológicas, y también se da por estas preocupaciones sobre el cambio climático, que obviamente, con lo último que hemos pasado, se ha evidenciado totalmente cómo es que está habiendo un impacto con respecto a lo que genera y la economía que hacemos nosotros, que ahora estamos trabajando en esta economía que busca generar, pero al final crea muchos residuos y no trabaja con ellos. Entonces, esta bioeconomía, que ya CEPAL ha hecho una definición de las muchas, por supuesto que hay, habla de esta economía basada en el consumo y la producción de bienes y servicios derivados del uso directo y transformación sostenible de recursos biológicos. Y que tiene que ver con esos desechos de biomasa que se generan en los procesos de transformación, producción y consumo, aprovechando el conocimiento de sistemas, principios, procesos y las tecnologías aplicadas al conocimiento y transformación de recursos biológicos y la emulación de procesos y principios biológicos. Es decir, cómo es que se unen estos dos mundos, el biológico y la parte de lo que genera la economía. Pero este modelo de economía circular que ahora se habla, nosotros vinculamos ya la bioeconomía con el modelo de economía circular, tenemos que ver que se parece mucho y está muy, muy de la mano.
Y si vemos cuáles son los principios básicos del modelo de economía circular, tenemos que ver con la eliminación de residuos y la contaminación desde el diseño mismo, mantener productos y materiales en uso y regenerar sistemas naturales. Es decir, hay una conjunción entre estos conceptos. Pero la economía circular no tiene que ver con solamente hacer pequeños cambios sobre lo que ya existe, sino realmente hacer un cambio sistémico en cómo se están generando los productos y cómo hay que pensar desde el momento que están diseñados, ¿no? Entonces, esto tiene que ver que cuando hablamos de economía circular y lo vinculamos a la bioeconomía, podemos llegar al concepto de sostenibilidad, que es algo que nosotros trabajamos mucho, impulsamos mucho desde Bioncuba, que es una de las biochicales que nosotros trabajamos en nuestra unidad de negocios, innovación y emprendimiento, que funciona como una incubadora de negocios. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué hacemos en Bioncuba y qué buscamos hacer? Básicamente, impulsar los emprendimientos de base biotecnológica. Entonces, para poderlo hacer, encontramos que ellos tenían muchos retos. ¿Cuál era el primer reto que tenían estos emprendedores que querían justamente trabajar con biotecnología y poder generar estas soluciones? Básicamente, poder generar una idea y poder crear una empresa. En muchas de las universidades, si bien existen algunas normativas, como en mi país, que impulsan la generación de incubadoras de negocio de forma normativa, porque está en la ley y dice que todas las universidades deben tener una incubadora de negocios, eso no necesariamente implica que tengas todas las capacidades para apoyar a la creación de este emprendimiento. Entonces, eso es una de las primeras barreras que tiene. ¿Y por qué también se dan las universidades? Porque la mayoría de las universidades no necesariamente existe una formación que esté vinculada al negocio. Normalmente hacen una formación académica con respecto a la carrera que están llevando, pero no necesariamente los forman para entender desde los inicios por qué se debe generar una empresa, cuáles son los beneficios, cuáles son las habilidades blandas que deben tener los que están vinculados a ellos, y todo ese camino. Y eso hace que sea muy difícil o complejo, digamos, de que un investigador forme una empresa porque tiene un lenguaje totalmente distinto, ¿no? El investigador está formado para investigar, está formado para aplicar el método científico, pero no necesariamente sabe cómo eso traducirlo a un lenguaje sencillo para que responda a esa solución que ha hecho en el laboratorio y pueda llegar al mercado y pueda realmente convencer a aquellos inversionistas en que su idea realmente va a aportar y va a hacer un negocio, porque si no los inversionistas no van a querer invertir. Entonces, esto es uno de los puntos en que nosotros vimos que había un cuello de botella. Otro de los puntos es no solamente la idea, sino también el equipo, porque como bien dijo el panelista anterior, el problema es que no necesariamente las universidades saben trabajar con equipos multidisciplinarios. Normalmente los laboratorios trabajan entre pequeños grupos, los físicos, los químicos, los biólogos, los bioquímicos, y no hay una mezcla entre ellos para generar proyectos mucho más potentes. Más ahora donde hablamos de mezclas de diferentes tecnologías, por ejemplo, la informática con la biología, tienes la informática, tienes diferentes temas que tienen que mezclarse y que tienen que conversar porque tienen diferentes puntos de vista y ahí es donde se enriquece justamente la idea. Entonces, esto es un cuello de botella que nosotros identificamos que había en nuestra universidad y en realidad en todo el ecosistema. Y entonces, ¿qué se necesita para eso? Obviamente la parte de la normativa, la parte de la institucional que tiene que tener claro cuáles son los beneficios para que un investigador quiera o pueda crear una empresa. ¿Cuáles son las reglas de juego que tiene? Es decir, va a tener que dejar de ser investigador, va a poder pedir un año sabático para estar en la empresa también, la universidad es dueña, es decir, varios puntos que son importantes que el investigador entienda para poder saber si se suma o no se suma a esa idea de crear una empresa, y además que se genere ese estímulo también para que lo quiera hacer, porque si no, no necesariamente va a ser interesante para él, porque es un mundo totalmente distinto. Es un mundo que no necesariamente a todos les interesa ingresar, pero a aquellos que les interesa se les tiene que dar las herramientas. Y obviamente la gente más joven
es justamente los que están interesados en ello, lo que están haciendo estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, de los cursos, son aquellos que están mirando con mucho más interés el mundo del emprendimiento. ¿Qué cosa hicimos nosotros para poder apoyar a las universidades? En este caso, porque nosotros somos una entidad que atiende a todo el ecosistema, diseñamos un programa para ayudar a los investigadores a hacerle esta fase de traducción al mundo empresarial. Nos basamos en una metodología que se llama la metodología ALCOS, que es una metodología de Estados Unidos que justamente se basa en buscar que los investigadores sacan sus investigaciones al mercado. Entonces, hicimos una adaptación, tuvimos expertos de Chile que también manejan la metodología, expertos de México, adaptamos la metodología y lanzamos el programa para poderlo correr. En ese programa, en ese primer programa, recibimos más de 180 postulaciones, hicimos un filtro, por supuesto, con respecto a los proyectos, recibimos más de 37 participantes, y el 57% provenían de regiones del interior del país, lo cual para nosotros era muy bueno, porque estamos seguros que hay talento en las regiones, pero es necesario atraerlos a la capital. Tuvimos participantes también de Ecuador, de Argentina, de Venezuela, y algo muy interesante es que logramos como que un equilibrio de participantes entre hombres y mujeres, porque hay que también promover esa equidad de género, que también hay bastante diferencia en caso de la ciencia. Nuestro programa duró 15 semanas y tuvimos jurados de Chile y de Perú. El programa fue muy bien recibido. Durante el programa se buscó manejar el método científico que ya conocen los investigadores, pero basados en ese método científico, enseñarles todas las herramientas que tienen que ver con el manejo de crear una empresa. Se les enseñó lo que tiene que ver con el business model Canvas, se hicieron muchas entrevistas para validar la idea de negocio y cómo jalar esa idea que tienen, ese resultado de laboratorio hacia el mercado, ¿no? En realidad fue muy interesante ver cómo los investigadores al inicio no entendían cómo sacar eso del laboratorio, cómo poder plasmarlo en un negocio, porque era necesario tener en cuenta lo que piensa el cliente, porque nunca se habían puesto a pensar si es que algún empresario podría utilizar el resultado que ellos tenían del laboratorio. Entonces fue muy enriquecedor para nosotros poder aportar a que los investigadores cambien ese mindset y puedan entender que sí es posible, ¿no? Otro de los detalles y problemas que tienen aquellos que quieren emprender en el tema de bio es que hay un limitado acceso a la inversión, ¿no? Invertir en startups, en realidad fondos de inversión en startups en Latinoamérica sí hay, pero hay mucho en temas de fintech, es decir, en temas que tengan que ver con problemas bancarios, en temas de software, ¿no? En todo el software hay mucho, pero cuando hablamos de emprendimientos bio, que implican un tiempo mayor de maduración, es decir, que normalmente estas empresas no van a salir al mercado en un año, ¿no? Les va a tomar 5 o 6, porque hay todo un proceso de desarrollo, pero no solo un proceso de desarrollo, sino también un proceso de poder ver las regulaciones, tener que superar esas vallas que pueden tener para poder hacer las validaciones que te van a pedir, las normativas que existen en cada uno de los países. Entonces, esto genera que también hay ahí una complicación con respecto a los temas de vida. ¿Qué cosa? Y cuando hablamos de inversión, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos del mundo de startups, no nos referimos al emprendimiento tradicional, sino al emprendimiento que va, aquel que recibe fondos de inversión. Es decir, un emprendimiento dinámico de alto impacto, es decir, que tiene que crecer muy, muy rápido y por lo tanto tiene que ser una tecnología muy potente, que sea de escalamiento no solamente local, sino con una mirada más global para que sea de interés de los inversionistas. Y ahí hablamos de diferentes fondos de inversión. Presemilla, semilla, serie A, serie B, ya cuando salen a cotizar en bolsa. Y obviamente ahí hablamos de varios millones de inversión, millones de dólares. Entonces, hay que trabajar mucho para que los proyectos que se generan desde las universidades tengan este potencial de innovación y de disrupción para que sean interesantes para estos fondos de inversión. ¿Cómo trabajamos desde nuestra unidad? Hicimos alianzas con entidades que tenían estos financiamientos, pero especializados, porque si bien hay muchos fondos de inversión, no todos son especializados. Entonces, nos unimos a Ganesha Lab, que es un fondo de inversión de biotecnología en Chile, Grides, que es de Argentina, CITES, que también es de Argentina, Enduras Investment, que es de Chile, JetLab, que es uno de ellos, que invierte en Brasil, y ahí hay entre otros.
¿Qué cosa hicimos también para poder atraer a los inversionistas y que miren qué cosa hay, qué estamos desarrollando en el país? Nos aliamos con CITES, que es este company building de Argentina, que trabaja mucho con emprendimientos fintech. Armamos un programa en conjunto para poder trabajar el proyecto entre ambos, ¿no? Hicimos una selección de emprendimientos y con ellos hicimos el trabajo para poder ver y poder transferir la metodología que ellos utilizaban para poder captar a los emprendimientos. También, ¿qué hicimos? Buscamos inversionistas ángeles también, apoyando a los emprendedores a hacer una valorización inicial de la empresa, obviamente sin todavía tener inversión, pero apoyarlos en hacer una valorización, apoyarlos en la negociación con los inversionistas, porque muchos de ellos recién están entrando al mundo del emprendimiento, entonces no conocen mucho cómo negociar con los inversionistas, les brindamos soporte a la startup para que pueda recibir la inversión, y obviamente tuvimos un fee por esa transacción, ¿no? También estamos trabajando en tener otros aliados, hemos trabajado en hacer una alianza en Brasil, Perú y Colombia, con 3 entidades, Amazonía B, que es de Brasil, Biotropic, que es de Colombia, con el objetivo de potenciar impactos socioambientales y económicos en bionegocios que trabajen básicamente en temas de sostenibilidad en esos 3 países, ¿no? ¿Qué otro detalle también vimos que era un reto para los emprendimientos bio? La vinculación con el sector empresarial. En realidad, en Latinoamérica y en el país, hay un divorcio entre las grandes empresas y la vinculación con las universidades, y más aún con los emprendedores, porque no lo ven tan cercano. Entonces, esto hace que se dé un proceso muy lento en el cual los proyectos que tienen que ver con desarrollos bio puedan validarlo en las empresas, que son las que finalmente lo van a usar. Entonces, ese camino difícil de pasar de la etapa de prototipo y llevarlo a escala piloto y poderlo probar en una industria, toma mucho tiempo. Entonces, encontramos que hay justamente esas limitaciones y trabajamos mucho justamente en hacer esta vinculación universidad-empresa, y trabajamos en vincular a varias empresas y hacerlas, formar una red con ellas y trabajar con ellas para que se puedan acercar a nuestros emprendedores y facilitarle esa etapa de validación. ¿Y por qué también decimos que hay una oportunidad? ¿Por qué? Porque hay una tendencia interesante en el mercado, ¿no? Los estudios, por ejemplo, ese estudio global del año 2019, ya mencionaba tendencias de ciencias de la vida, fintech, que justo lo acaban de mencionar, Agtech y nuevos alimentos. Todo esto, obviamente, son tendencias que venían y ahora, obviamente, con el COVID también se han fortalecido. También hay un alineamiento político con los ODS. También el ODS está jalando a que las empresas ya tengan que considerar los temas de economía circular también y los temas de bioeconomía, porque están muy relacionados con lo que ellos tienen que hacer y con reducir las huellas de carbono, ¿no? Entonces, además, hay estudios como el de McKinsey que están hablando que va a haber una revolución de todo lo que es bio, y prevén que va a haber una inversión de aumento del 2030 al 2040 de 4 trillones de dólares. Es decir, hay mucho que se está trabajando en bio para poder generar nuevas tecnologías que permitan dar soluciones a los problemas que tiene el país, y obviamente dentro de ellas la economía circular está muy presente. Otro tema es que también en Latinoamérica ahora somos interesantes. Antes, Latinoamérica nadie lo miraba, ¿no? Los inversionistas decían, no lo ven muy lejos, pero ahora, desde que ya comenzaron a salir los unicornios, y en el tema de bio, más aún cuando comenzó ya a estar Chile con Notco, que es esta plataforma bioinformática, que en base a bases de datos que tiene con respecto a las plantas que hay, generan una leche que no es leche de vaca, sino es una leche generada a partir de plantas, de una mezcla de plantas, y generan esta NotMe, ¿no? Y que ha sido muy exitosa y que ha levantado la inversión, ya que ahora es un unicornio, ¿no? Y ya esto hace que sea mucho más atractivo y están viniendo muchos fondos de Latinoamérica. Y además, porque en Latinoamérica ya existen países que tienen fondos con biotecnología. México, por ejemplo, Colombia tiene algunos especializados, Perú tiene fondos generales pero no especializados, Brasil sí tiene fondos especializados que son 3, Argentina tiene más fondos especializados todavía en biotecnología,
biotecnología, es decir, ya se está dando este ecosistema, digamos, atractivo para poder trabajar en biotecnología. Y solamente les quiero poner unos ejemplos de emprendimientos en biotecnología con economía circular. Nosotros tenemos este emprendimiento que se llama Lecara, que ellos lo que hacen es generan un biomaterial, un biocuero, a partir de residuos, de desechos orgánicos, y con ellos trabajan con una cepa bacteriana que han modificado para poder generar este biocuero. Entonces, ahí también tenemos como ejemplo el tema de economía circular porque están utilizando un residuo. También tenemos otro emprendimiento que se llama Bioconvertir. Este emprendimiento de la universidad tiene una solución biotecnológica que trabaja con la mosca soldado negro. Ellos han establecido todo el proceso para poder generar harina a partir de esta mosca soldado negro. Pero ¿cómo se alimenta esta mosca? Las larvas de esta mosca se alimentan a partir de residuos de desechos orgánicos. Es decir, se reaprovechan, se juntan todos este tipo de residuos, se hace todo un proceso y a partir de ellos se genera el alimento, y este alimento que se genera de las larvas, es decir, las larvas pasan por un proceso de trituración y se genera un alimento para el ganado porcino, para también la acuicultura, para los peces, pero también todo el residuo orgánico que ya ha sido trabajado con las larvas también genera un biofertilizante que también lo utiliza, ¿no? Es decir, en este caso, tienen dos tipos de productos. Uno que es el biofertilizante y otro que es el alimento para el ganado. Tenemos otro emprendimiento también que trabaja con fertilizantes que se llama Uanoplan. En este caso, ellos trabajan con un fertilizante de líquido que ellos han desarrollado y han hecho unas mezclas del proceso biotecnológico para lograr que su biofertilizante sea incoloro, inoloro y que tenga una excelente efectividad cuando lo han trabajado con cultivos de arroz, por ejemplo, ¿no? Y es de muy fácil aplicación, es líquido lo que ellos trabajan, y este emprendimiento es un emprendimiento de provincia, inclusive. Entonces, y tenemos otro emprendimiento para ponerles como ejemplo, que se llama Bionatural Cover. ¿Qué hacen ellos? Ellos también, a partir de residuos de frutas y de otros tipos de compuestos, han generado una solución biotecnológica que lo que les permite es alargar el tiempo de vida útil de mango, de limón, por ejemplo, ¿no? Y forma una capa protectora sobre estos productos para poder ampliar el tiempo de vida y poder enviarlo por barco y ya no por avión, que está caro. Ellos también han estado trabajando en desarrollar esta plataforma para poder aprovechar todos los residuos orgánicos y han generado también otro tipo de soluciones, y ahora ellos se han convertido con un centro que provee soluciones para el reaprovechamiento de residuos orgánicos, ¿no? Porque generan diferentes productos. Y esto también ha hecho que ahora se diversifiquen mucho más de como comenzaron con un solo producto, ¿no? Eso es lo que les quería mostrar. Como cierre, les cuento que Cuba es la incubadora de negocios de la Universidad Cayetana. Nosotros buscamos impulsar la generación y escalamiento de negocios y proyectos innovadores en ciencias de la vida y biotecnología. Tenemos 5 verticales. Una de ellas es biotecnología como tal, y la última está medio ambiente, donde está muy vinculado con economía circular. Este es un ejemplo de la red de aliados que tenemos en diferentes países, y nuestra propuesta de valor es que nosotros ayudamos a los emprendedores con temas de propiedad intelectual que son muy importantes en el tema de desarrollos tecnológicos de base científica, porque la patente es una herramienta de negociación con los inversionistas muy importante para poder acceder a la inversión, ¿no? Y no solamente la patente como tal, sino pensar en una estrategia de propiedad intelectual, ¿no? Porque en realidad no solo es la patente, es la marca, puede ser el sector de en realidad hay diferentes formas de cómo ayudar al emprendedor para que pueda proteger y pueda desarrollar su emprendimiento. Le brindamos acceso a inversionistas, a mentores, soft landing, es decir, ayudamos a que ellos puedan irse a otro país a escalar su emprendimiento, así como también a venir emprendimientos de otros países al Perú.
Tenemos laboratorios de investigación, más de 110 laboratorios, tenemos un BID verdadero que facilitamos a los emprendedores. También, a la fecha, ya llevamos más de 100 empresas incubadas, más de 320 puestos generados y tenemos más de 1.700 personas capacitadas hasta el momento. Muchas gracias por la atención y encantada de poder responder cualquier duda o pregunta. Olga, muchísimas gracias. Muy valioso el trabajo de BioIncuba. Y aquí hablando internamente con nuestros compañeros, tenemos una propuesta de trabajo conjunto entre ustedes y nosotros que esperamos poder conversar contigo más adelantico. Claro. En estos minuticos que nos quedan, entonces, la idea es que podamos conversar alrededor de algunas preguntas que les tenemos. Quiero darle paso a Diana Carolina Cabra. Ella es docente directora de la Unidad de Emprendimiento de la Escuela Colombiana de Ingenieros Julio Garavito, que va a iniciar con la moderación de esta conversación. Diana. Caro, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, señora. ¿Está perfecto? Bueno. No, de verdad muy interesante este conversatorio, 4 perspectivas desde la parte internacional, Argentina, Perú, ya aterrizado también desde la perspectiva Colombia y la política pública, y más aún en la vivencia de un emprendedor. De verdad ha sido muy enriquecedor esta jornada. La intención es empezar a conversar un poco en torno a este tema de realidades sobre economía y emprendimiento, ¿no? Y nos gustaría conocer desde su perspectiva internacional, desde la cara del emprendedor, desde la evidencia también del gobierno y la academia, qué tan apropiados están estos conceptos, estos planteamientos y opciones que presenta la economía circular en los empresarios, en los emprendedores y en los mismos clientes, ¿no? Porque esto es una cultura que ha empezado a emanar, pero qué tan apropiados están estos conceptos. Entonces nos gustaría invitar a nuestros panelistas de la tarde de hoy para que nos den su perspectiva. ¿Alguno que desee iniciar o...? Qué pena si puedo intervenir. Qué pena, es que me quedó mal el nombre por lo que me salí y volví a entrar. Me quedó otra vez Carolina Ortiz, pero soy Patricia González del Ministerio de Ambiente. Ok. Adelante, Patricia. Bueno, digamos como que eso es algo que tuvimos en cuenta. Por eso empezó todo el proceso con el SENA y con la cooperación alemana, porque nos dimos cuenta que, como muy bien decía el primer panelista, hay N cantidad de definiciones de economía circular y necesitamos enfocarnos hacia dónde vamos. No podemos disparar a todas partes, por eso también se tienen unas prioridades de flujo, como para empezar, que es como lo que tuvimos en cuenta. No está apropiado el concepto, existen diferentes interpretaciones, existe diferente interpretación a la política pública, por eso estos mismos cursos del SENA, porque es que no solamente en Colombia, sino cada país también tiene lenguaje específico y definiciones específicas. Entonces, para poder presentar las inversiones que requerimos, que haya cooperación, que haya dinero para estos emprendimientos, necesitamos manejar un lenguaje, porque todo esto también va hacia documentos técnicos específicos que van a ser el gancho para esa inversión externa o interna. Pueden ser fondos nacionales o internacionales. Pero justamente era eso. Por eso son los cursos que se están haciendo en este momento en el SENA. Por eso vamos a continuar con cursos específicos de competencias para cada uno de los actores, porque cada actor tiene un rol diferente dentro de todo el ciclo de la economía circular. Era eso. Gracias. Muchas gracias, doctora Patricia. Sí, claramente es una alfabetización también de este concepto, ¿no? Empezar a trabajarlo y hablar un lenguaje común. Doctora Olga, ¿nos quiere compartir su perspectiva sobre esta pregunta? Sí, en base a la experiencia que nosotros tenemos, yo creo que a nivel del sector empresarial todavía falta mucho interiorizar este concepto, pensando en que eso tiene un beneficio económico para ellos, ¿no? Si bien sí hablan, sí lo dicen, pero el tomarlo de verdad implica apostar e invertir, ¿no? Eso es lo que falta, y apostar a invertir y tomar el riesgo, porque cuando el empresario lo quiere hacer, hablamos de grandes, medianas empresas, muchas veces ellos no tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, con quien se tienen que vincular es con las universidades o con los emprendedores que ya tienen soluciones. Pero ese match cuesta mucho porque todavía el empresario
le cuesta entender que tiene que pagar por ello, que tiene que invertir por ello, ¿no? Y que tiene que correr el riesgo que en la etapa del escalamiento no necesariamente va a funcionar como se espera que funcione, ¿no? Por muy avanzado que esté el desarrollo. Entonces creo que ahí todavía falta mucho trabajo que hacer para poder traducir esta información al sector empresarial y que ellos entiendan que es un proceso largo, que toma tiempo, pero que los beneficios son enormes, ¿no? Y son beneficios muy buenos, y no solamente económicos, sino de reputación de la empresa, porque ahora mucho se está trabajando en la reputación de la empresa con respecto a ello, y los gobiernos están impulsando. Entonces, eso también es algo que tenemos que tomarlo, digamos, como para tomarlo de ello y poder impulsar y seguir trabajando muy de la mano y muy cercanos con ellos, dándoles mucha información para que se vayan concientizando del tema. Doctora Olga, una pregunta. En el sentido de, digamos, de política pública en Perú, ¿también se está haciendo alguna evangelización sobre estos conceptos o...? Sí, están trabajando. Todavía no hay una normativa así que ya quisiera que hay en Chile y que están trabajando en Costa Rica y otros lados, todavía no. Pero sí se están impulsando, ¿no? Sí se están impulsando y ya, digamos que todos los otros países están presionando tanto que ya viene, ¿no? Ya se está viniendo que ya las normativas van a tener que salir y van a tener que promover, como estaba comentando justo la ponente que hablaba sobre la política pública que están haciendo. Entonces, eso se está viniendo y viene como una ola y ya no hay camino hacia atrás, ¿no? Ya todos van a tener que sumarse a ello. Entonces, creo que es una cuestión simplemente de tiempo y de ser muy insistente, ¿no? Persistente y seguir ahí. Te dicen que no una vez, bueno, vayamos a la siguiente vez, ¿no? Creo que no hay que perder ahí la vinculación con el empresario, porque es un tema de largo aliento. O sea, no va a ser rápido. No va a ser rápido, eso sí, ténganlo por seguro. Me ha costado mucho tiempo convencer a los empresarios que abran las puertas, pero se logra, pero se logra. Yo Parte de la estoy de acuerdo, transformación. yo estoy de Adelante, Javier. acuerdo y difiero con Olga bastante. Pues digamos, estoy de acuerdo con que en mis 15 años de pedalear este tipo de iniciativas hace falta socializar el tema, entenderlo, pero en realidad en ese proceso perdimos el camino. La verdad, los empresarios hace muchos años están pensando en sostenibilidad, pero no la sostenibilidad de gente abrazando árboles o campañas, o están mirando eficiencia. La eficiencia es sostenibilidad, no hay que, o sea, ahí no, digamos, cuando yo empecé esto hace mucho tiempo, que no se llamaba economía circular, era optimización de procesos. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Hacer un estudio de todas este tipo de cosas que impactaban. Y aquí, la verdad, voy a ser muy sincero, aquí ni el gobierno, ni las campañas, ni la socialización, ni todo este tipo de perspectivas de alinear palabras, términos, qué es lo que quiere uno. Esa es la verdad, ya está pasando. Porque hay una explosión juvenil en todos los países, pues porque, número uno, el empresario no está encontrando la gente que necesita, porque se acabaron los abogados, los médicos, bueno, el contador nunca va a morir, pero bueno, todo ese tipo de cosas ya pues no se necesitan tanto. El administrador de empresas, todas estas cosas básicas que se hacían antes, pues ya no se necesitan. Se necesita el empresario. que necesita que los chicos de ahora, iba a decir pelados, pero en Colombia pues es muy específico, no, los chicos de ahora estén dispuestos a ser versátiles tanto como ellos dicen, y entre ellos tienen en las manos la tecnología. Entonces pues se volvieron la polarización del siglo XXI. Entonces uno dice que no lo entienden porque es muy joven y porque ellos son muy revolucionarios, y el empresario dice que no lo entiende porque tiene unos procesos y necesita cuidar unos intereses. Obvio que son los mismos, o sea, uno necesita trabajo, necesita que cuidemos el planeta, necesita que nuestros hijos tengan agua, y el otro necesita seguir produciendo, necesita seguir dando empleo, necesita fabricar, y todo va a la sociedad económica que creamos. Pues si tú das costo-eficiencia, si ya la palabra es costo-eficiencia,
pues es muy sencillo, las empresas escuchan. Yo también estuve del lado del Valle de la Muerte, que nadie escucha, que nadie invierte, que nadie para bolas, que porque somos así, que pongámosle, mejor dicho, marchas y piedras a todo el mundo, porque es que si no nadie va a cuidar el ambiente. Eso no va a pasar, ese no es el camino. El camino es obvio de el gobierno y sobre todo los gobiernos latinos. No tenemos dinero para apalancar este tipo de cosas. Está en manos de nosotros, está en manos de cada cabecita que tiene una idea y que la pedalee, porque pues lamentable o no, los inversionistas están esperando que nosotros sangremos y busquemos esos recursos y hagamos el huevo. El huevo es la tecnología, el desarrollo, la solución. Eso tiene que pasar. O sea, nadie nos va a regalar dinero para crear una solución y una base. Entonces hay que partir de que si queremos, o sea, pregúntense en la mañana, ¿ustedes si quieren salvar el planeta? ¿Ustedes de verdad creen que la sostenibilidad va a cambiar esto? Entonces ahí de ahí en adelante va a haber un ejercicio larguísimo, ahí como dice Olga, de entender las dos partes y unirlas, pero aquí no va a haber presupuesto nacional, aquí no va a haber más allá de políticas muy bonitas para que todos nos integremos, pero aquí está en manos de cada uno de nosotros y de la tecnología que podamos crear. Esto es de tecnología, esto es de cambiar las cosas, de darle opciones al empresario para que produzca diferente, porque yo no me voy a dejar de poner el saco, no me voy a dejar de comer la hamburguesa, pero imagínense que como nosotros, el plástico, bueno, miles de residuos, trabajáramos cada uno por mejorar eso. Entonces nosotros, Sana Solution, nos concentramos en eso. Hey, las ciudades inteligentes se hacen con cosas inteligentes. ¿No han visto toda la porquería que echamos por el lavaplatos? ¿Quién había atendido ese tema? Sabían que eso es lo que tapona los alcantarillados, que eso genera inundaciones y la gente vulnerable de todos estos rincones apartados de nuestras ciudades se inunda y pierde más cosas por eso. Entonces, ¿qué tal si la hamburguesa que nos vamos a comer es sostenible y usted tiene la tranquilidad que se gastó el dinero y no se va a inundar y ve el noticiero y dice, ah, vea que yo no se inundó allá, bueno, aquí se llama Juan Amarillo, y no se murió un montón de gente ahogada porque es que yo me comí la hamburguesa que era y la grasa que se iba a ir ahí, yo soy consciente que tiene una tecnología y no lo va a hacer. Es más, ¿saben qué? ¿Para qué cocinamos en la casa si podemos ser más sostenibles allá en la hamburguesería? Eso es el concepto que deberíamos darlo, porque aquí nadie, y pues yo soy el más sostenible y a veces se me olvida botar el papel en el lugar adecuado. Se necesitan procesos, se necesita tecnología para ello. Entonces ahí es donde podemos trabajar todos unidos y ese es el gran mensaje. Qué pena, una pequeña interrupción. Existe un correo que se llama economiacircular@minambiente.gov.co. En este momento sí hay recursos que se están canalizando por cada una de las líneas estratégicas de economía circular que se está trabajando con el portafolio verde me olvidé el nombre del banco, qué pena. El portafolio verde Asobancaria, todo el tema de Bancoldex, el Fondo Nacional Ambiental. ¿Qué sucede? Toca plantear el proyecto. Ya esto ya se ha realizado con llantas, lo estamos realizando con plásticos y asimismo estos fondos arrastran la cooperación internacional. Por eso era importante que conocieran las líneas sobre las cuales estamos trabajando, porque de allí van a venir directamente también los recursos. En este tema de economía circular hay mucha inversión extranjera en este momento. O sea, realmente sí está en el top de lo que quieren invertir desde cooperación internacional y desde la nación. Entonces sí hay que tener en cuenta, por eso les digo, si quieren, a los que estén interesados, pueden escribir al correo que les digo que no me quedó en la presentación, donde pueden dirigirse. Cada flujo tiene profesionales específicos. Es muy diferente tratar el tema de materiales industriales al de residuos de construcción y demolición. Y sobre cada uno de ellos se trabaja y se buscan esos mismos recursos. ¿Qué se pretende hacer? Asesorar también igualmente. ¿Qué requiere el ente internacional para que le dé plata? Tiene que especificar esto, su estudio debe tener esto y tiene que llegar de tal forma. Desde ahí se pueden canalizar recursos porque desde la nación sí está muy en
La verdad, sí se está volviendo la cabeza realmente de las políticas públicas. En el tema de ciudades, hay un proceso que se llama biodiversidades, que la idea es canalizar todos los flujos de materiales en los centros urbanos, que son diferentes a cabeceras municipales, son diferentes en la costa, son diferentes en las islas. No es lo mismo llegar a San Andrés a tratar de procesar plástico que hacerlo en Bogotá. Entonces, dependiendo de cada, por eso es el tema territorial, dependiendo del territorio va el enfoque de los proyectos. Por eso les recomiendo, en caso de que tengan propuestas, iniciativas, economiacircular@minambiente.gov.co y allí se direcciona hacia cuál tiene que ser el camino a seguir. Gracias. Muchas gracias, doctora Patricia. Vamos con el doctor Atilio para cerrar esta primera ronda, por favor. Sí, en mérito de ahorrar tiempo y permitir otra pregunta, yo quisiera simplemente rescatar la importancia de la bioeconomía en este proceso, en tal que puede poner en práctica muchas de las preocupaciones que atraviesan el momento. Entonces, los residuos orgánicos son en general y especialmente en nuestra región el 50% de los residuos y son una fuente importantísima para generar esa nueva bioeconomía a través de distintas aplicaciones que pueden en definitiva convertirse en mejoradores de suelo, en generar energía alternativa, inclusive luchar contra el cambio climático a través de la reducción del gas metano que se produce con la descomposición de esos residuos. Así que creo que esa es la importancia que tiene y que le debemos dar. Doctora Atilio, muchas gracias también por su punto de vista muy valioso. Le doy la palabra entonces a Caro para que por favor continuemos con la siguiente ronda de preguntas. La siguiente y la última, vista el tiempo que tenemos en este momento. Un poco la pregunta de Diana se centra en los emprendedores y en los empresarios, y yo quisiera hacer esta última alrededor de los gobiernos, la política pública. ¿Qué deberían hacer los gobiernos para impulsar, estimular, incentivar todos estos temas? Ya, por supuesto, escuchamos a Patricia y todo lo que, por ejemplo, aquí en Colombia el Ministerio de Medio Ambiente está haciendo, pero no sé, desde otras entidades, desde otras perspectivas de gobierno, ¿qué debería la política pública hacer para poder fortalecer este tema? Si me permiten, Carolina, creo que este es un tema fundamental, como decíamos al principio, ¿no es cierto?, para generar esta posibilidad concreta de aplicación. Entonces, la definición de políticas públicas es importante. Creo, como decía antes, Colombia es un buen ejemplo de ello y eso debe llevarse al resto de los países de la región, pero se me ocurre de que a través de esas políticas públicas se deben generar incentivos económicos a través, por ejemplo, del sistema impositivo, o por otro lado, la estabilización de determinados mercados que hacen que la economía circular pueda ser concreta a través de los productos reciclados. En la medida de que las cotizaciones de esos productos son variables, de repente generar algún fondo protector para mantener un valor cierto, para permitirle a aquellos que se dedican al tema, y especialmente a aquellos recuperadores urbanos, que son parte importante del sistema, tener un ingreso por lo menos asegurado. Entonces creo que estas son cosas que el Estado debería ocuparse de una manera concreta y práctica para garantizar esta transición a la economía circular. Ok. Olga. Sí, yo creo que una de las cosas importantes que los países tienen que hacer, por lo menos en el mío, es que necesitan que las diferentes entidades de gobierno coordinen. Porque pasa mucho que si bien existen fondos en diferentes entidades, no están coordinadas, entonces a veces no se aprovechan bien los recursos, ¿no? Entonces los fondos pueden ser muy pequeños, muy atomizados,
Y eso es un problema para cuando haces proyectos que tengan que ver con tecnología muy innovadora, porque el monto que tú necesitas de inversión para desarrollar una tecnología implica montos considerables. Y a veces los fondos y los concursos que dan son fondos muy pequeños, que no necesariamente ayudan a que se dé el desarrollo de la tecnología en el nivel de madurez que necesitas para poder acercarlo al mercado. Entonces, puede ser que le den un fondo muy pequeño y llegas a una etapa de prototipo, ¿no? Pero luego para la siguiente etapa, si no hay un fondo que asegure ese escalamiento, no va a ser fácil que se acerque al mercado, ¿no? Y por lo tanto, mientras no tengas algo que tú le puedas demostrar al fondo de inversión o al empresario con el cual quieres trabajar, de que esa tecnología realmente le resuelve un problema y lo hace mucho mejor que las tecnologías que ya existen, porque como bien decía Javier, el empresario ve su economía, finalmente. O sea, le tiene que ser un negocio, tiene que rendirle. Si no le rinde, por muy buena tecnología, por muy sostenible, por muy verde, por todo lo que sea, no es de su interés y es que no cumple esa función. Entonces, es súper importante que los fondos estén encadenados y que te permita no necesariamente dar muchos emprendimientos en volumen, sino más bien calidad, ¿no? En que busquemos tecnologías muy, muy buenas que permitan justamente resolver los problemas, ¿no? Creo que ahí hay un cuello de botella, por lo menos lo veo mucho en mi país y creo que en otros también tenemos, en que no necesariamente todas las entidades coordinan, lo hacen de manera articulada para que todo esté encadenado, ¿no? Creo que por ahí es algo en el que se puede trabajar. Sí, precisamente esa era un poco mi pregunta para Patricia. Escuchamos todas las líneas de acción que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, pero era un poco preguntarle si hay articulación con los otros ministerios o con las otras entidades gubernamentales respecto a estos temas. Sí, digamos, desde el Ministerio de Ambiente, al ser un tema, lo tienen como regulación ambiental. Pero, por ejemplo, el tema de aprovechamiento de biomasa, los términos de referencia, esto se trabajó con el Ministerio de Agricultura. El tema de geotermia para generación de energía se trabajó con el Ministerio de Minas. Todos los documentos técnicos tienen el apoyo y la base conceptual de los directamente responsables, porque por nosotros como Ministerio de Ambiente tampoco podemos llegar a actuar sobre algo que tampoco es competencia nuestra, no nos podemos atravesar, mejor dicho. Entonces, sí queremos lo de la economía circular, pero también somos conscientes de que para que funcione necesitamos que el sector respectivo también esté de acuerdo, porque si no, Claro. ahí quedamos. Pero sí, sí se ha trabajado con el tema específico, se trabaja con la cartera específica. Por eso trabajamos también con vivienda, porque vivienda tiene una competencia en el tema del servicio público de aseo. Entonces, todos estos temas también estábamos con el Ministerio de Vivienda. Ok. Bueno, y le doy paso a Javier para que nos responda él como en su experiencia empresarial, qué cosas pensaría él que el gobierno puede hacer para impulsar, incentivar. Y mientras tanto, hay un par de preguntas que creo que son para ti, Patricia, en el chat. Javier. No, pues estaba pensando que pues el Estado necesita más de nosotros que ellos lo que nos pueden ofrecer, porque pues en realidad ellos son más como un árbitro, ellos nos dan reglas de juego, nos dan accesos, como decía bien Patricia, pero pues más allá de ellos, y pues muy bien lo decía Olga anteriormente, lo que se necesita es el trigger de cambio que pues empuje la gente y cree una ola lo suficientemente fuerte para que valga la pena la inversión en ese proceso. Bien lo decía Olga, hoy en día pues a nosotros también nos han pasado cosas muy bonitas gracias a eso. Hay muchísimos fondos para sostenibilidad, pero hay que tener la rigurosidad del caso, los KPI certificados. Si yo digo voy a salvar agua, es a salvar agua. Hay que medirla, hay que de verdad generar data porque ahí voy un poco al greenwashing y eso es una oleada muy harta que se está creando alrededor de esto, que es yo le pongo un letrerito muy bonito al frente porque usted entonces recupera unos plastiquitos y entonces le pone
el empaque, en nuestro caso los restaurantes comenzaban así, es que yo tengo unos empaques que se degradan y es que, señor, es que usted el 80% del impacto lo tiene por ese lavaplatos y todos los madres platos que hace al día y toda esa grasa que se va. Y eso que a nosotros como Colombia nos va muy bien, que nos hable Olga allá en Lima, cuando se hacen esos tapotamientos en invierno de las alcantarillas que son infernales y cuestan muchísimo dinero. Nomás en Bogotá nosotros trabajamos con el acueducto y bien lo decía Patricia, es que salvar el ambiente es salvarnos nosotros, el saneamiento, la peste negra, todo esto pasó porque es que realmente éramos cochinos, Ala. Entonces pues hay que cambiar. Sí, entonces si no entendemos ese mensaje, pues que ya es muy obvio, entonces pues no entiendo qué va a cambiar. Entonces pues agentes como el Ministerio de Ambiente nos dan reglas de juego para que podamos entrar y jugar y cambiar y mirar a ver cómo nos apoyamos. Agentes como Olga y otras aceleradoras impresionantes que están haciendo esfuerzos por sacar recursos del software y meterlos acá porque ya por algo existe la Fundación Gates y todo este tipo de cosas porque dinero sí hay y es cierto, muchísimo. Lo que pasa es que vuelva y juega como el empresario y el chico que se quiere emplear, pues si el emprendedor no ofrece lo que tiene que dar, pues los fondos tampoco entienden cómo darte el dinero. Entonces hay que aprender a jugar el juego, hay que aprender a hackear el sistema, decimos en nuestro equipo. O sea, hay que aprender a que eso sí puede pasar y si todos lo articulamos, pues puede ser muy sencillo. Las reglas existen, de hecho, gracias Patricia, creo que si te puedo contactar después sería brutal porque pues no sabía de estos incentivos que pues, son relativamente nuevos en nuestro país para eso y pues me parece muy chévere poderlos articular con otras iniciativas. De hecho, gracias a que pues nosotros somos pioneros en este tema, queremos jalar una oleada con el SENA, con un montón de chicos que tienen muy buenas ideas, pero como dice Olga, el cuello de botella es que no se puede hacer por publicar, ni por verse bonitos, ni por salir en TV y es que soy el Steve Jobs del ambiente, eso no existe. Aquí es trabajo, 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 y en algún día les hacen una nota y terminan charlando con el externado, pero eso no pasa de otra manera y es mucho el esfuerzo que quieran hacer. De pronto es como el mensaje, de verdad, que quisiera dar y pues las herramientas del Estado, a pesar de que son muy pocas, pues hay que aprovecharlas y también trabajar con ellos. Gracias, Javier. Yo desafortunadamente tengo que despedir este espacio. Sé que todos tenemos compromisos, otros compromisos, y quiero agradecerles profundamente. Para nosotros ha sido muy valioso todo lo que hemos escuchado esta tarde. Creo que siempre nos quedamos nos faltó un montón de tiempo para poder profundizar, seguir conversando con ustedes, seguir conociendo de sus experiencias. Y bueno, esperamos poder contar más adelante con ustedes. A nuestros asistentes les cuento que tenemos otros 3 eventos programados para este año en esta mesa de bioemprendimiento, dirigido a emprendedores o estudiantes que estén interesados en temas de emprendimientos verdes y toda esta tendencia, un taller de ideación, un taller de prototipado y un panel de emprendedores que nos permita acercarnos a experiencias como las de Javier y poder entender cómo lo podemos hacer todos. Les agradezco nuevamente muchísimo a nuestros invitados y para nuestros asistentes, muchas gracias por acompañarnos y esperamos volver a contar con todos ustedes en una próxima oportunidad. Una Muy cosa buena tarde. pequeñita, qué pena. Gracias. Les voy a Saludos. enviar, la idea es enviarles a ustedes el listado de las personas que son contacto para cada uno de los flujos de economía circular, para que se dirijan directamente en el tema incentivos. Es que vi en las preguntas unos temas técnicos de estudios que se hayan hecho. Entonces, pero se los envío a ustedes porque me está molestando, a Paola Suárez, que fue la que me contactó, para que puedan compartir lo que es muy importante, que hablen directamente con el doliente, que es lo mejor. Claro, maravilloso. Buenísimo. Nosotros nos encargamos de replicarlo a todos nuestros asistentes. También nos preguntaban por la grabación de
de este conversatorio y les decía que va a quedar alojado en el canal Emprende de la Universidad Antonio Aranillo para las personas que quieran volver a verlo o socializarlo con otras personas que no pudieron estar. Muchísimas gracias y buena tarde para todos. Buena tarde para todos. Gracias a todos. Buenas Gracias. tardes. Gracias, hasta Gracias. luego. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias.